Buenos días a todos. Como en ocasión anterior, como decimos, lo prometido es deuda. Voy a dar este día el tema que sigue, como habíamos dicho, de unción de enfermos. Como en ocasiones anteriores, vamos a retomar todo lo que hacíamos en nuestra clase en Huejo. Entonces, pues iniciamos haciendo una pequeña oración. En el video anterior, que ya no salió el final de mi video porque se me acabó la memoria, sí, pues ya no salió que yo me dirijo hacia allá porque hacia allá tengo mi altar, que en un rato a ver si hay la oportunidad todavía de que se los muestre. Entonces vamos a iniciar con nuestra oración. Con la oración que nosotros acostumbramos rezar allá en Huejotzingo, que todos tenemos, que es la oración que rezaba Santo Tomás de Aquino antes de iniciar su trabajo o su aprendizaje de cada día. Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú, Señor, que eres fuente de luz y sabiduría, dígnate alumbrar con el rayo de tu claridad mi entendimiento. Aparta de él las tinieblas del pecado y de la ignorancia en las cuales nací. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, enseña mi lengua y pon en mis labios la gracia de tus bendiciones. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, sutileza para interpretar, facilidad para aprender, abundancia de palabras y gracia para explicar. Favorece los principios, endereza los medios y perfecciona los fines de mis estudios. Tú que eres Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine brevemente. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Bueno, habiendo concluido con nuestra oración inicial, pues iniciamos con nuestro tema. Dice aquí, ¿qué es unción de enfermos? La definición que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica, pues es una definición, es igual que la que tenemos en Derecho Canónico, solamente que con otra visión, dice. El sacramento es el sacramento que tiene por fin conferir una gracia especial al cristiano que experimenta las dificultades inherentes al estado de enfermedad y de vejez. Bueno, pues entonces ya desde aquí ya nos empieza a pintar el panorama, como para quién está dirigido este sacramento. Está dirigido para los enfermos y para los ancianos, ¿sí? Bueno, normalmente nosotros ya hemos visto en anteriores y conocemos quienes ya vamos en este curso que la penitencia y la unción de enfermos son sacramentos de sanación. Entonces, vamos a ver aquí. En el numeral 1500 del Catecismo de la Iglesia Católica nos hace unas observaciones. Dice, en la enfermedad el hombre experimenta su impotencia, su limitación y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. Y eso es muy cierto, ¿verdad? Porque cuando estamos sanos y contentos, como que pensamos que la muerte es algo que no es para nosotros o que está muy lejano, quién sabe cuándo llegará. Pero de repente por una enfermedad, ya sea de algún ser querido, alguien cercano a nosotros, en nosotros mismos, es cuando se nos empieza a despertar la conciencia realmente de nuestra pequeñez, de nuestra impotencia ante determinadas circunstancias. Como en este caso, por ejemplo, con esta pandemia que estamos viviendo, es cuando vemos que el ser humano, no importa su condición, no importa su raza, no importa nada de lo que pueda tener, la religión que profese, todos somos finitos. Tenemos un principio y un fin. Entonces, es cuando empezamos a ver la impotencia. Aquí lo triste que nosotros podemos observar es cómo es posible que todos ante esta pandemia estamos conscientes de que somos finitos y que no abajemos nuestra soberbia como para voltear los ojos al Señor, que es el único que en determinado momento puede protegernos, puede salvarnos, ¿sí? Entonces, pues nosotros proseguimos con nuestra clase.
Dice, la enfermedad nos conduce a la muerte, pero previamente a la angustia. Hay personas que cuando se enferman como que se encierran en sí mismas, no quieren compartir con los demás, sienten que ellos son los únicos que sufren, se encierran en sí mismos. A veces incluso algunos llegan a la desesperación, otros se rebelan contra Dios, otros simplemente se alejan de Dios. De alguna manera ahí podemos ver que establecieron con Dios una relación un poquito equivocada, ¿no? O sea, es aquello como de yo te doy, tú me das. Yo te rezo, tú me cuidas. Y si por alguna razón me llega una enfermedad, una desgracia o lo que sea, es así como decir, bueno, entonces, ¿para qué te rezo? ¿Para qué te busco? ¿Para qué te sigo? Si de todos modos tú permites que esto me suceda, tú no me cuidas. Como quien dice, tú no cumpliste con tu parte, yo sí he cumplido con la mía y tú no. Y no es así, porque la relación que nosotros debemos de establecer con Dios es de amor, es de humildad, ¿sí? Entonces, no se trata de establecer como una cuestión de compra-venta, o sea, yo te doy, tú me das. Seguimos, dicen. Hay personas que también no toman las enfermedades, las situaciones graves con una madurez que les hace cuestionarse como, ¿por qué sucede esto? ¿Qué pasa? ¿Qué va a sobrevenir? Entonces empiezan a cuestionarse, empiezan a ver cómo han vivido, qué es lo que han dejado de hacer, qué es lo que pueden hacer todavía, y eso es empezar a enfrentar la muerte, la enfermedad con madurez. Y al hacer este tipo de observaciones, al empezar a vivir y a tener este tipo de cuestionamientos, es empezar a entrar a un camino de conversión. A veces una enfermedad es lo que nos hace volver el rostro hacia el Señor. Es como decir, pues caramba, todo este tiempo he vivido sujeto a mis posibilidades, a mis fuerzas, a mis triunfos. No he visto que nada de lo que yo tengo es porque yo sea un buenazo. Es simplemente porque Dios es generoso conmigo y me permite tener todo esto. Y me lo permite por alguna razón, entonces tengo que empezar a cuestionarme, a ver, ¿por qué me ha permitido el Señor que yo tenga esto o aquello? Bueno, entonces algún santo decía, de ti vengo, a ti voy, y mi alma va a estar inquieta y no va a estar en paz hasta que no descanse en ti. Fíjense qué bonito. Por ejemplo, ahorita que acaba de pasar la celebración de Pascua, vimos cómo el cirio pascual tiene arriba el signo alfa, abajo omega, ¿sí? ¿Por qué tiene alfa y omega? La letra alfa y la letra omega son la primera y última letra del alfabeto griego. Con esto nos están significando o sea, nosotros, Dios es nuestro principio y nuestro fin. De Él venimos y hacia Él vamos. Entonces, vamos empezando a encontrarle sentido a muchas cosas que tiene la iglesia y que nosotros desconocemos muchas veces, ¿verdad? Dice, y en estos casos, cuando sucede todo esto, la enfermedad se convierte en un camino de conversión y el perdón de Dios inicia la curación del alma, del ser humano. A veces muchas personas dicen, pero pues yo la curación del alma no la veo, ¿verdad? Pero espero la curación del cuerpo y esa no se da. Entonces, pues habría que cuestionarnos qué tanto es nuestra fe. Pero vamos a proseguir aquí. Jesús pide a los enfermos que crean. Se sirve de signos para curar como el barro, las abluciones, y todos trataban de tocarlo. O sea, muchas de las curaciones que nos narra el Nuevo Testamento habla de que Jesús, por ejemplo, en algún evangelio dice que hizo barro, mojó la tierra con su saliva y se la puso en los ojos al enfermo para que él viera. Y vio, sí, pero le dice, cree, siempre pide creer. A la mujer, la hemorroísa, o sea, ella se atreve a tocarlo sin que él lo vea. ¿Por qué quería tocarlo? Porque nos dicen en San Lucas 6:19, nos dice, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Y él se da cuenta inclusive que alguien lo tocó porque salió fuerza de él para curar a la hemorroísa. Bueno, dice, por tanto nosotros podemos ver que si él pasó por la vida curando a cuanta persona estaba cerca de él, porque se lo pedían,
Entonces quiere decir que nosotros, ¿cómo podemos seguir siendo tocados por el Señor para curarnos? ¿Cómo? A través de los sacramentos. Y a través de este sacramento de sanación, sacramento de unción de enfermos, hay la situación de que Jesús sigue pasando entre nosotros y sigue curándonos. Entonces, ya vimos que no es que Dios ya resucitó, ya se fue al cielo y se olvidó de nosotros. Recordemos que nos manda al Espíritu Santo, pero aparte de todo eso, nosotros a través de los sacramentos y por medio del Espíritu Santo, Dios nos sigue tocando y Dios nos sigue sanando. Jesús sigue entre nosotros, ¿sí? En la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes escritos que dejó Santo Tomás, nos dice, la unción es como una inmediata preparación para la entrada en la gloria. O sea, Él está dando por sentado que nosotros vamos a entrar a la gloria y que entonces a través de la unción de enfermos es como prepararnos para entrar a esa gloria. Entonces, pues son todos los beneficios que nosotros podemos tener a través de la unción de enfermos. Ahora, en el Concilio Vaticano II le cambiaron el nombre, porque quienes ya son grandecitos, un poquito como yo, ¿sí? Recordaremos que hace muchos años, cuando nosotros éramos pequeños, nos enseñaron el catecismo y este sacramento no se llamaba unción de enfermos, se llamaba extrema unción. Y en el Concilio Vaticano II le cambiaron el nombre a unción de enfermos. Y uno pensaría, ¿para qué se lo cambiaron? Bueno, porque la palabra extrema unción como que nos daba la idea de que solamente era un sacramento que podía ser aplicado a los que ya estaban en agonía, a los que ya estaban, ahora sí que desahuciados y a un paso de morir. Bueno, pues entonces, al cambiarle el nombre, están así como que ampliando más el campo y dándonos una visión un poquito más exacta de lo que abarca este sacramento. Dice, ¿por qué? Porque ya no, al decir unción de enfermos, ya no tengo que estar agonizando, nada más es que si estoy enfermo de gravedad, ya tengo acceso a ese sacramento, ¿sí? Ya si estoy viejito, muy ancianito, ya puedo pedir la unción de enfermos aún cuando todavía no entré en agonía. Entonces ya vieron como que se amplió un poco más el campo, por esta razón el cambio de nombre. Dice, ahora, ¿por qué se le llama unción de enfermos? Pues porque al enfermito lo ungen en la frente y en las manitas con el óleo. San Marcos 6:13 nos dice que en San Marcos 6:13 nos dice que ya empezaba a insinuarse esta acción de los presbíteros cuando hacían oración para sanar a algún enfermo, pues ya empezaba a preverse que esto iba a ser un sacramento. Pero en la carta de Santiago 5 del 14 al 15, pues ya prácticamente nos lo confirma como un sacramento, porque nos hace ver que ya reúne las características para hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene 3 aspectos, que es el signo sensible del sacramento, que es materia, forma y efecto espiritual. ¿Cuál es la materia? La unción, o vamos a decirlo así, la materia, el óleo, ¿sí? La unción, el momento que me lo aplican. Forma, la oración que dice el sacerdote, porque no nada más me tiene que untar el óleo y ya, no, tiene que hacer su oración. ¿Y cuál es el efecto? ¿Qué es lo que resulta de la aplicación de este sacramento? El perdón de los pecados que sanan el alma y el alivio físico, pero el alivio físico está condicionado. El alivio físico está condicionado a que sea bueno para la salvación de mi alma. Si Dios considera que esto va a ser bueno para la salvación de mi alma, bueno, pues entonces ya concederá que haya también no solamente la sanación del alma, sino la sanación del cuerpo también. Sí, entonces ya vamos mirando que hay ciertas condiciones, ¿verdad? Dice, hasta acá, bueno, podemos considerar que es como una pequeña introducción muy generalizada de en qué consiste el sacramento. Ahora ya nos vamos a abocar a lo que es el derecho canónico.
Dice, en el derecho canónico me da una definición con palabras un poquito diferentes a lo que me lo dio el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? El Código de Derecho Canónico me dice que la unción de enfermos es la celebración del poder curativo del Señor resucitado para los fieles seriamente enfermos, a quienes se les ungirá con óleo siguiendo los ritos prescritos en los libros litúrgicos apropiados. Volvemos a hacer ahora sí que el hincapié en el hecho de que para cada sacramento hay un ritual establecido. Nosotros no nos vamos a meter, o sea, lo vemos de manera muy general por lo que compete a lo que es el derecho canónico, nada más. O sea, ya meternos a ver el ritual, las condiciones, pero muy al detalle y todo esto, volvemos a hacer hincapié. Esto es motivo de un curso sacramental. Entonces, no vamos a ahondar tanto en estos detalles. Y vamos a retomar la forma en que estábamos llevando nuestros cursos allá en Huejotzingo, que es a través de preguntas-respuestas. ¿Sí? Voy a procurar que para este próximo tema, previamente le mande yo el cuestionario a la maestra Geno para que se los haga llegar, para que ustedes lo contesten y cuando yo suba el video ya nada más ustedes van a, pues ahora sí que a confirmar sus respuestas y vamos a hacer una pequeña explicación, ¿sí? Bueno, entonces empezamos. Primera pregunta, ¿quién bendice el óleo? Pues el óleo lo bendice un obispo o su equivalente en jerarquía según la ley eclesiástica, ¿sí? Puede no ser el obispo porque a lo mejor pues no sé, ausente. Recientemente me estaba enterando que Colombia estaba sin obispo porque había renunciado. Entonces, había otro sacerdote que estaba funcionando como tal mientras se nombraba el que iba a quedar de manera permanente. Entonces, en este caso, quien ofició la misa el Jueves Santo y que seguramente hizo la bendición del óleo, ha de haber sido la persona que lo está sustituyendo interinamente, ¿verdad? En ese momento él tiene la jerarquía, aun cuando no es el obispo nombrado como tal. Entonces ya vimos quiénes pueden ser. ¿Cuál es la materia remota y básica del óleo crismático? Debe de tener muchos compuestos, ¿verdad? Para que esté así como cremita, algo por el estilo, pero el producto básico que se utiliza para la creación del óleo es el aceite de oliva, ¿sí? Bueno, dice, ¿y quién dice? ¿Es solo el obispo quien puede bendecir el crisma? No, no solo el obispo. También puede bendecirlo un sacerdote, pero con ciertas condicionantes. Dice, en caso de necesidad puede hacerlo cualquier sacerdote, solo que bendecirá el óleo que utilizará dice, al estar celebrando el sacramento. ¿Qué quiere decir? Que él no va a hacer una reserva. Él no va a bendecir óleo como para tener su guardadito. Él solamente va a bendecir el óleo que va a utilizar para aplicar el sacramento si por alguna razón no tiene a la mano el que reparte el obispo en las parroquias después del Jueves Santo. Entonces, esto es algo importante que tenemos que tener en consideración. ¿Qué dice el Código de Derecho Canónico 1000 con relación al ritual de la unción de enfermos? Nos dice que el sacerdote seguirá cuidadosamente el ritual ungiendo manos y frente, pero en caso de necesidad se pondrá a ungir solo alguna parte del cuerpo, en la frente y en alguna otra parte del cuerpo. Pues si por alguna razón la persona está tan enfermita que no pueden ungirle las manos, las tenga vendadas, algo puede haber pasado, entonces funciona. De todos modos, el sacramento es válido si se lo ponen en la frente y en alguna otra parte de su cuerpo, ¿sí? Dice, ¿es obligado que el sacerdote aplique la unción a fuerza con su mano? No. Si por alguna razón no puede hacerlo, puede utilizar otros artículos como un algodoncito, no sé, hasta una batelenguas. El sacerdote decidirá con qué lo puede aplicar. Sí, y pues a veces uno se puede cuestionar, como ahorita en el caso, bueno, los sacerdotes ahorita no todos están al servicio, bueno, no todos se pueden acercar a los enfermos en esta pandemia, pero he visto videos de algunos sacerdotes, de algunas religiosas que sí están atendiendo a los enfermitos. Entonces, aquellos sacerdotes, pues a lo mejor
no los toquen con la mano dependiendo del grado de la enfermedad del paciente que está agonizando, ¿verdad? Pero yo creo que lo que están haciendo es utilizar, no sé, un algodón, alguna otra cosa, pero el sacramento, como quiera que sea, es válido, ¿sí? ¿Debe celebrarse el sacramento de manera individual? No, no puede congregarse un cierto grupo para que a todos les apliquen la unción de enfermos. Vemos, por ejemplo, es el caso de las misas para enfermos, las misas de sanación de enfermos, cuando les ungen a todos los enfermitos que van a la Sagrada Eucaristía. ¿Qué es lo que pasa? Que el sacerdote reza la oración, me imagino, de manera comunitaria y ya luego lo que hace es uno por uno los va ungiendo con el óleo, su frente y sus manos, ¿sí? Ahora aquí es un comentario un poquito al margen. Bueno, yo he escuchado muchas personas que dicen, eso no sirve, porque yo veo que los enfermos, así como entran, así salen. Ah, bueno, es que tienen que tener fe. ¿Sí? Recuerden que al principio del tema decía yo que Jesús siempre les decía, cree. ¿Qué es creer? Es tener fe. Entonces, una persona que no tiene fe, pues las posibilidades de ser curado, pues no las va a tener, ¿verdad? O son mínimas. La verdad es que la bondad y la misericordia de Dios es tan grande que a veces, para mayor gloria de Él, puede concederlo a una persona que no tenga nada de fe, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es cuestión de Él. A lo que nosotros nos pide es, cree, ten fe, ¿sí? Entonces, se recuerdan que también en las Sagradas Escrituras nos dice que cuando Él fue a su tierra, como la gente no creía, Él no hizo ahí muchos milagros, porque la gente no creía, la gente no tenía fe. Entonces, ahí no pudo hacer Él muchos milagros. ¿Qué quiere decir? Que en todo esto tiene que jugar nuestra fe, ¿sí? Luego les hago un comentario, si da tiempo, les hago comentarios de algunas experiencias que a mí me han marcado mucho en cuanto al hecho de la famosa fe, ¿sí? Que es algo que es constante de repetición en toda la enseñanza de nuestra fe y que es lo que menos conocemos, creo nosotros, ¿sí? Esperamos así como que decimos que la fe solamente le va a llegar a las personas que se la pasan hincada de rodillas 2, 3 horas y que rezan el rosario 5 veces al día o cosa por el estilo. Y no, la fe se puede manifestar en muchas formas, pero bueno, ahorita vemos más adelante. Seguimos. ¿Quién puede celebrar el sacramento de unción de enfermos? Solo el sacerdote. Ha habido comentarios respecto al hecho de decir, ¿por qué nada más el sacerdote? A veces es muy difícil conseguir un sacerdote y llevarlo con el enfermo, que no se le puede otorgar el poder, no sé, a un médico, a alguna persona preparada, una enfermera, alguien que pueda algo que nos ayude a prescindir del sacerdote para que se le pueda aplicar la unción de enfermos. En nuestra actualidad, en donde estamos tan escasos de sacerdotes, realmente es un poco complicado llegar a conseguir el hecho de que un sacerdote deje su parroquia para que vaya a atender a un enfermo. Siempre tienen muchas actividades, ¿sí? Bueno, pues con pena les digo, no se ha autorizado. ¿Quién es el único que puede poner el sacramento? El sacerdote y nada más. No hay vuelta de hoja. El sacerdote. ¿Quiénes pueden recibir el sacramento de unción de enfermos? Dice el numeral 1004 a 1006 del Código de Derecho Canónico, que podrán recibirlo todos aquellos que estén en peligro debido a la enfermedad o por edad avanzada. Ya se acuerdan que vuelve a hacer hincapié, como dijimos en la definición inicial, que solamente para los ancianos y para los enfermos. No hay más. Dice, ¿cuántas veces puede una persona recibir este sacramento? Las veces que sea necesario. Cuántas veces caiga enferma. Hay personas que se enferman, llevan al sacerdote, les da la unción de enfermos y se recuperan. Y salen del hospital y saliendo del hospital vuelven a recaer. Regresan al hospital, les pueden aplicar otra vez la unción de enfermos. Dentro del hospital mismo, la persona ya está saliendo de la gravedad, se está recuperando y tiene una recaída. Le pueden volver a aplicar la unción de enfermos. O sea que no hay un número límite. Puede ser las veces que la persona lo solicite, las veces que haya la oportunidad de que un sacerdote vaya y le aplique la unción de enfermos.
Dice, ¿en qué otras circunstancias puede conferirse este sacramento? Cuando el fiel ya tenga uso de razón, desde luego, ¿sí? Cuando se duda si está seriamente enfermo o aún si se duda que todavía esté vivo. Nada más que decir, ¿por qué decimos esto que si todavía está vivo? ¿Cuántas veces hemos visto casos o escuchado de situaciones en donde el enfermo va bajando su respiración y llega un momento que nosotros decimos, ya murió, porque ya no vemos pulso, ya no lo sentimos? Pero bueno, nosotros no lo sentimos, pero a lo mejor la persona todavía está viva. Y a lo mejor el sacerdote acaba de llegar a quererle aplicar la unción de enfermos y le dicen los deudos, pues ya murió, acaba de morir ahorita. Entonces el sacerdote todavía puede aplicar la unción de enfermos bajo condición. Así se llama, bajo condición. ¿Por qué? Porque en la oración que él va a decir al momento de ungir al enfermo, tiene que decir, si vives, y ya luego viene toda la fórmula establecida en el ritual. Pero a eso es lo que se le llama unción de enfermos bajo condición. Dice, ¿cuál es la forma prescrita en el ritual 1513 del Catecismo de la Iglesia Católica? Esa fórmula de las que le estoy diciendo, la oración que tiene que decir el sacerdote, es la siguiente. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en la enfermedad. Y obviamente mientras está diciendo esta oración, lo está ungiendo en frente y manos. Lo que yo les decía de la unción bajo condición es lo mismo, lo único que va a decir. Si vives por esta santa unción y por su bondadosa, y se sigue la fórmula, ¿verdad? Pero ese es el decir que está bajo condición, si vives. Bueno. ¿La unción de enfermos perdona pecados mortales? Sí y no. Perdona los pecados mortales en unas circunstancias que ahorita comentamos. Pero vamos a partir del supuesto de que la persona está consciente cuando pide el sacramento de unción de enfermos. ¿Cómo para qué? Porque le llevan, va al sacerdote, confiesa primero al enfermo. O sea, ahí ya está el sacramento de penitencia, ¿sí? Ya lo confiesa, lo perdona y luego le aplica la unción de enfermos, ¿sí? Ahora, hay casos, que es lo que les decía al principio, hay casos en donde la persona, pues, no lo sé, el enfermo ya no puede hablar. El enfermo, está así como que entre lúcido y no lo sabemos. Y puede haber alguna razón por la que el enfermo ya no puede de boca externar sus pecados. Bueno, entonces dicen, pero si no puede hacerlo, solamente se arrepiente y aunque sea con una contrición imperfecta, también le van a perdonar sus pecados mortales a través del sacramento de unción de enfermos. ¿Sí? Entonces, ya vimos que sí puede ser, pero en casos muy específicos. Regularmente tiene que ser previa confesión y ya luego la unción de enfermos. ¿Qué pasa si el enfermo rechaza el sacramento? Bueno, pues volvemos a lo mismo que habíamos dicho al principio. ¿Cómo funcionan los sacramentos? Porque creo. Una persona que lo está rechazando es una persona que no cree, ¿sí? Y si la persona no cree, aquí pasan dos cosas. Dice, si rechaza el sacramento con motivo de escándalo o de manera despreciativa, pues no solamente no se le puede aplicar el sacramento, sino que está aumentando, como vulgarmente decimos, está aumentando un pecado a su bolsita, ¿verdad? Entonces, la persona, pues no se le puede aplicar a fuerza. Recuerden que en nuestra fe nada es obligado, nada es a fuerza. Todo tiene que ser por convicción propia, por fe, por deseo expreso de hacer las cosas, de recibir las cosas.
Si no hay un deseo expreso, si no quieren hacerlo, a nadie se lo obliga. No se le puede poner a una persona inconsciente, a una persona que haya rechazado y a lo mejor entre en coma y digan, pues ahorita que no se da cuenta hay que ponerle la unción de enfermos. No, no, porque la persona no cree, no va a funcionar para esa persona. ¿Sí? A lo mejor la persona sabemos que si hubiese estado consciente, sí lo hubiese deseado. Bueno, ya es otra situación. La persona podría estar en la disposición, pero bueno, bajo sus condiciones no puede ser. Bueno, entonces se habla con el sacerdote y le pueden aplicar la unción de enfermos. Pero vuelvo a lo mismo. Si estando consciente la persona rechaza y sabemos que no profesaba nuestra fe, que no creía en estas cosas, y aún así yo le quiero aplicar el sacramento, o sea, llevar al sacerdote que le aplique el sacramento, no funciona, ¿sí? No debe de ser así, debe de haber fe y deseo de recibirlo de parte de la persona. Ahorita vamos a ver eso. ¿Cuáles son los requisitos para recibir este sacramento? 1. Estar bautizado. 2. Haber llegado al uso de razón, porque un bebé, o sea, no le vamos a poner la unción de enfermos a un pequeñito de medio año, de 1 año, porque ni siquiera sabe, volvemos a lo mismo, o sea, no tiene conciencia, no tiene uso de razón para lo que va a recibir, no sabe lo que va a recibir. Tener intención de recibirlo, que es lo que les decía, como en el caso de hace rato, o sea, la persona a lo mejor ya no puede externar, ya no puede solicitarlo, pero sabemos, porque la conocimos en estado de salud y sabemos que de haber tenido la oportunidad, ella hubiese deseado recibir el sacramento de unción. Puede hacerse. Y 4, estar en peligro de muerte, o sea, en un grado pues de mucha gravedad, ¿sí? Ya sea, puede estar grave, ya sea porque se enfermó o porque está muy ancianito. O sea, he conocido personas, verbigracia, pues no tuve ocasión de estar cerca de mi abuela, pero pues mi abuela murió como de 107 o de 110 años, ¿no? Entonces eso me da pie a pensar que pues son personas que ya rebasando determinada edad, pues no es por nada, pero pues ya estamos así como que acercándonos, como de, yo digo a veces, ya estoy con un pie cerca de la tumba, ¿no? Entonces, esas personas son las que ya pueden pedir que les sea aplicada la unción de enfermos. Alguien preguntaba por allí, ¿un soldado puede recibir la unción de enfermos? No, definitivamente no, porque no cae en los supuestos, no cae bajo las condiciones que marca el sacramento. ¿Está anciano? No, es una persona joven. ¿Está enfermo? No, es una persona sana. Luego no puede tener acceso a la unción de enfermos. Y tristemente ahorita vivimos una situación semejante. Por ejemplo, los sacerdotes, las monjitas, los doctores, las enfermeras, que son ahorita nuestros soldados de batalla, ¿sí? Tampoco pueden recibir la unción de enfermos y están en peligro de muerte. ¿Por qué no pueden recibir la unción de enfermos? Pues porque